¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo Fufo y pues sean bienvenidos a un video más de análisis de narrativas gráficas mexicanas, exclusivamente narrativa gráfica mexicana. Recuerden que este espacio pues es un espacio donde se pretende hacer un análisis objetivo de la obra en cuestión. No es personal, no se ofendan. La intención de estos videos es incentivar a la realización de mejores narrativas gráficas cada día, ¿no? Esto es en buen plan, sin mala leche. Y pues bueno, empezamos. Bueno, pues en esta ocasión me interesó analizar no solo una obra, sino más bien el trabajo de un sello editorial que yo considero que ha sido uno de los sellos editoriales más importantes en el ramo de la narrativa gráfica mexicana, ¿no? Es un sello editorial que lamentablemente, bueno, pues ahora ya está desintegrado, pero pues que estuvo conformado por personas muy talentosas y que nos dejaron obra muy valiosa, ¿no? De gran calidad en su contenido, de gran calidad en su manufactura, en su hechura y en su propuesta, ¿no? Este sello editorial del que les hablo es Ensamble Comics y bueno, como les digo, pues lamentablemente ahorita ya Ensamble Comics se desintegró. Cada uno de sus integrantes, bueno, pues ya tomó su propio camino, pero nos dejó un pequeñito legado muy importante en sus publicaciones, que es lo que me ha traído este nuevo análisis de narrativa gráfica mexicana, pero como son varias obras, es muy probable que el video se divida en dos partes para no hacerlo tan extenso, ¿no? Entonces, Ensamble Comics nos dejó obras muy importantes como estas que les estoy mostrando, ¿no? Las aventuras de Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced y Lázaro y los Alzados. Que Lázaro y los Alzados ya es una obra de autor. Es una obra del autor Luis Alberto Villegas Muñoz, es cofundador de lo que fue Ensamble Comics, pero salió con el sello, bajo el sello editorial, todavía salió bajo el sello editorial de Ensamble Comics, que es una obra también que vamos a comentar. Entonces lo que voy a hacer es dividir en dos partes este video. Me interesa en este primer video, o en esta primera parte, hablar de todo lo que es Cristóbal el Brujo, ajá. Y en la segunda parte, pues hablaremos de Lázaro, ya como una propuesta de autor. Y vamos a aprovechar también para hablar de la publicación más reciente de este mismo autor, de Luis Alberto Villegas, su novela gráfica más reciente que se llama El cartonero del diablo. Entonces, bueno, las dos obras de Lázaro, y bueno, las dos obras, la de Lázaro y la del cartonero del diablo, pues va a ser un video aparte, ¿no? Ya salieron bajo su propio sello editorial que es Barroco Comics, casi con X al final. Bueno, pues las aventuras de Cristóbal el Brujo. Wow. Esta es una de las mejores publicaciones de narrativa gráfica mexicana que se han publicado últimamente. Realmente es una obra que vale mucho la pena. De lo que se trata es de las aventuras de este personaje, Cristóbal el Brujo, que va viviendo a través de su vida y de sus recorridos, ¿no? Cristóbal el Brujo, bueno, pues es un peregrino, un caminante errante que recorre pueblos, recorre cerros, recorre comunidades y en su camino pues se va enfrentando a una serie de seres fantásticos propias de nuestra cultura, de la cultura mexicana, que está llena de leyendas, de seres mitológicos. Entonces, uno de los grandes valores que tiene esta obra es que recoge y recopila algunas de esas leyendas, en donde el propio Cristóbal el Brujo pues es el protagonista de cada una de ellas. Entonces de lo que se trata básicamente es que a Cristóbal, a este brujo, lo contratan para resolver ciertos casos misteriosos o ciertas deudas o algún trabajo que tiene que ver con todo este bagaje cultural tan rico que tenemos de leyendas, ¿no? Entonces se enfrenta de repente a los chaneques, o de repente se enfrenta a otros brujos,
o etcétera, ¿no? Entonces, además, este personaje que me parece uno de los grandes personajes de narrativa gráfica mexicana, Cristóbal el Brujo, que tenía un gran potencial, bueno, sigue teniendo un gran potencial narrativo para seguir desarrollando sus historias, sus aventuras, pero bueno, lamentablemente pues por ahora no sabemos si vayan a sacar otra publicación donde tengamos como protagonista a Cristóbal el Brujo. Entonces, bueno, pues narrativamente las historias están bien contadas, son 11 relatos, su extensión es muy variado, hay desde relatos de 10 paginitas hasta de 39 páginas. Hay un relato que tiene como 39 páginas más o menos. Es muy variado la extensión de cada relato, pero todos tienen el mismo hilo conductor, el mismo hilo argumental, que es Cristóbal el Brujo siempre tiene que ir investigando estos casos fantásticos o paranormales donde se enfrenta a todos estos seres mitológicos y resolver el caso, ¿no? Entonces, a él le pagan por eso, pero curiosamente Cristóbal el Brujo no cobra en dinero. Él siempre cobra o con comida, o con algún favor, o con algo que a él le deje, ¿no? Es decir, para él el dinero no es importante, es una persona amable, de buenos sentimientos, es una persona que no es ambicioso, ¿no? Incluso en esta publicación, en las aventuras de Cristóbal el Brujo, uno de los relatos nos muestra a Cristóbal el Brujo de pequeño, que de chavito quería ser brujo. Entonces también nos muestran parte de su vida y nos muestran también, nos narran, pues el gran amor que tuvo Cristóbal, que se llama Paloma, ¿no? Y pues la historia trágica que sufre Paloma, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor ese es uno de los motivos por el cual Cristóbal decide dedicarse a caminar, a ser un caminante errante, ¿no? Sin rumbo, a lo mejor sin un lugar específico, corriendo estos senderos, estos pueblos y comunidades. Es lo que a él como que le llena de vida, es su propósito y es lo que a él le mueve. Entonces, pues narrativamente nos vamos a encontrar con varios relatos que además están muy bien escritos. Tengo entendido que Edgar Olivares es el escritor, si no es el escritor de todos los relatos, en algunos pues ahí sale su crédito, ¿no? Pero no sé si él escribe todo o si fue la participación de todos los integrantes del colectivo. Realmente están bien escritos. Lo que más me llamó la atención son los diálogos y el diseño de los personajes, cómo retratan a los personajes de soporte, los personajes secundarios. Tienen una forma única de expresarse y eso es muy difícil de lograr a nivel narrativo, a nivel de diálogo y a nivel de creación de personajes, ¿no? Aquí tienen grandes bases narrativas. Si hay algo que yo puedo recomendar de este libro a nivel narrativo es los diálogos. Cómo están construidos los diálogos de cada personaje, de cada relato. Realmente trabajar diálogos es una tarea que no es sencilla. Es una tarea que genera mucha confusión, que de repente uno divaga mucho en escribiendo diálogos con información que no es tan importante para el relato. Eso es muy común que suceda. Uno cuando escribe un relato, una historia o lo que sea, todos nuestros personajes suelen hablar igual, ¿no? La misma jerga, las mismas expresiones. Y aquí no, aquí pues el escritor o los escritores entienden muy bien el valor del diálogo y entienden muy bien que cada personaje tiene una manera única de expresarse, de tal manera que no te pierdes en la lectura, al contrario, enriquece demasiado el folclore de México, que además lo que se agradece mucho es que no utilizan el albur, ¿no? O si lo utilizan en algún momento, que ahorita no recuerdo, pues es muy fino. Es muy común que uno cuando piensa en, por ejemplo, en la jerga del mexicano, se va luego al albur, al doble sentido, y ya es como tomar la salida fácil cuando tú escribes algo que tenga que ver con el folclore mexicano, ¿no? Vaya, a mí no me molesta, porque además es parte de nuestra identidad, eso sí es cierto, y de nuestra cultura. Siento que ya se ha sobreexplotado ese recurso al tal grado de que ya hasta te parece soso, te parece, o sea, una salida fácil, ¿no? Y pues no, aquí se agradece mucho eso, que a pesar de que los personajes hablan con cierta jerga, con cierta personalidad dentro del folclore de nuestro lenguaje y de nuestra cultura, pues el albur no está presente. Yo lo que les puedo recomendar es que estudien
los diálogos de esta obra. Hay algo que quisiera comentar porque es algo que a mí me brinca mucho. Ciertos recursos que el narrador utiliza como de trampa, ¿no? Esto ocurre mucho cuando un personaje piensa. Recordemos que en narrativa los pensamientos de los personajes son parte del diálogo. Todos los recursos tienen que, sobre todo los recursos de diálogo, tienen que hacer que la historia avance. Recuerden, yo ya lo he comentado, es el diálogo no tiene que ser obvio. El lector dice, ay, pues si ya lo sé, ¿no? ¿Para qué me lo dices? ¿A qué me refiero? En este globito, que es un globito de pensamiento, llegaré más rápido si tomo la vieja ruta de los maizales. Parece más peligrosa, pero es más corta y prometí llegar a primera hora. Aquí el personaje ya le está diciendo al lector, va a tener que elegir el camino más corto, pero que es un camino más peligroso. Pero se lo está diciendo de forma obvia al lector, en lugar de dejar que el lector lo deduzca por otro tipo de información. Por ejemplo, en la gráfica se ve un anuncio que dice no pasar, ¿no? O prohibido el paso, algo así. Toda esa información ya le está diciendo al lector cosas. Por ejemplo, le está diciendo, bueno, si es una advertencia de que no pases, es porque a lo mejor está peligroso, es propiedad privada. La gráfica complementa la información del texto, ¿no? Y no están dando información tan obvia dentro del texto, sobre todo dentro del recurso del pensamiento, ¿no? Eso yo lo noté en varios relatos. Sin embargo, no es algo tan grave como para demeritar el valor narrativo de la obra. Hay algo que tiene esta publicación que a mí me parece muy valioso y muy atinado. Una sección que ellos denominan como el bestiario, donde es como un glosario de información extra de historias y leyendas, ¿no? Es este. Y entonces, para que se den una idea, ese es el primer apartado del bestiario que habla de los brujos, evidentemente, ¿no? Acá está el número 2. Muy buen trabajo de investigación. En esta viñeta, aquí vemos el número 10. En el bestiario, aquí está el 10. Ajá. Y entonces, pues ahí te dan la información. Eso es algo que me encantó de esta publicación, algo que realmente le otorga un valor especial. Me parece que es una propuesta igual de valiosa que la narrativa misma de los relatos, ¿no? Que los relatos que desarrollan. La parte del bestiario, pues es una propuesta narrativa incluso que tiene un gran valor por sí sola. 73 apartados extras con información extra de leyendas, de personajes, de situaciones, etc. Que no porque tenga esta información le da valor a la obra. La obra tiene un valor por sí sola a nivel narrativo, a nivel de narrativa gráfica, con los propios relatos que tiene, ¿no? A nivel narrativo se puede hablar mucho de esta obra, pero me voy a quedar hasta aquí. Ok, bueno, pues vamos a pasar al aspecto de la gráfica. Es otro de los puntos que está muy interesante de esta obra. Toda la gráfica, la mayoría de la gráfica emula el grabado. Todo es en blanco y negro, ajá, en alto contraste. Hay partes donde son a escala de grises, pero básicamente toda la gráfica es emulando esta técnica del grabado, ¿no? Generan una gráfica muy fuerte, muy poderosa, te atrapa la vista, ¿no? Una gráfica que además tiene un peso de lectura importante. Te quedas a leer cada viñeta más tiempo del que la narrativa te sugeriría, que te centras en detalles de la gráfica, ¿no? En detalles no solamente del aspecto de la composición, de los personajes, sino de la técnica misma. Y funciona muy bien y que va muy bien con todo el tema del folclore, con todo el tema de nuestras leyendas mexicanas, ¿no? Obviamente tenemos grandes artistas del grabado aquí en nuestro país, entonces pues todo esto le otorga una unidad, un concepto redondo al proyecto, lo cual habla de que es un proyecto muy bien pensado, muy bien realizado, que además está muy bien documentado. Es toda una amalgama de talento y de propuesta, tanto narrativa como gráfica, ¿no? Entonces, pues es una lectura que te atrapa desde el principio. Desde que abres la primera página, te atrapa y no la sueltas. Además, es un libro extenso, es un libro que, pues, en su total tiene más de 270 páginas, 280 páginas, ¿no? El apartado de sus fuentes, lo cual es muy raro ver en una publicación de narrativa gráfica mexicana, aunque sea compendio de histórico o que toque temas históricos, es muy raro ver
en un cómic, en una narrativa gráfica, que le den este espacio a las fuentes de donde sacaron toda la investigación, ¿no? Es una obra que a nivel gráfico pues también tiene un gran valor, una gran propuesta. Y pues bueno, ahora vamos a pasar al aspecto de la narrativa gráfica, de todos los recursos equigráficos, como yo lo denomino. La mayoría, si no es que todos los relatos, la verdad es que no recuerdo, pero utilizan únicamente viñetas rectas, las que tienen en sus lados ángulos de 90 grados. Puras viñetas cuadraditas o rectangulares o verticales, ¿no? Es decir, apaisadas, oblongas o cuadradas. Todos los relatos utilizan únicamente esa viñeta y vean, toda la diagramación es con viñeta cuadrada, con viñeta recta, de ángulos rectos, y de repente pues se toman ciertas libertades para hacer este tipo de composiciones, ¿no? Vean la de esta página, la de acá abajo, no sé si se aprecia bien, como composiciones hay un poquito experimentales, pero hay otras más. Esta que está aquí es una viñeta exterior. Esta viñeta no tiene un borde como las demás que delimita el espacio, ¿no? Entonces, este tipo de viñetas dan una sensación al lector de un espacio abierto, un espacio que continúa, ¿no? Que continúa más allá de la página. Escenas donde hay una pelea o donde hay acción, generalmente vemos este tipo de viñetas en diagonal, lo que hace es que acentúan el movimiento, esta sensación de movimiento, de inestabilidad. En este caso funciona muy bien las viñetas rectas porque el peso que tiene la gráfica por la propuesta que es como emulando el grabado, es una información suficiente para el ojo que no necesita más información, más códigos, que provocaría que para el ojo fuera una lectura pues pesada, ¿no? Un poco pesada. En este caso, gracias a que la gráfica es una gráfica que te atrapa mucho, poco importa si en una escena de acción pues las viñetas siguen siendo rectas, ¿no? Es decir, funciona muy bien, no se hace una narrativa plana y se pierde el impacto, ¿no? Ahora, a nivel de narrativa gráfica, si quiero hacer notar algo que en este caso no le quita mérito a la publicación ni importancia, mucho menos. Sin embargo, lo voy a tomar, este tipo de errorcitos que luego vemos, lo voy a aprovechar como pretexto para hablar de este tipo de situaciones, ¿no? Que aquí sí se ve ese error. Hay una regla muy básica en el flujo de lectura que podría parecer obvia, pero en narrativa gráfica no suele ser no tan obvia porque suele generar confusión de repente en ciertas diagramaciones, ¿no? De las páginas. Flujo de lectura es primero de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. En esa jerarquía, primero de izquierda a derecha y después de arriba a abajo. Hay una viñeta o hay una diagramación que genera mucha confusión porque es la excepción a la regla, ¿no? Y cuando no conoces esa excepción a la regla, puedes incurrir en errores que hacen que la narrativa rebote o que pierda el flujo de lectura. Es cuando se utilizan este tipo de viñetas. Vean. En esta página, este tipo de diagramación, cuando tienes viñeta chiquita y luego una viñeta larga acá, y luego una chiquita y una chiquita, suele generar mucha confusión. O sea, se supone que el flujo de lectura es de izquierda a derecha, primero, y luego de arriba a abajo, es decir, de arriba te pasas al renglón, a la fila siguiente y sigues de izquierda a derecha y etcétera, ¿no? Bueno, una vez que leíste esto, te pasas a las viñetas de abajo. Le está explicando a Cristóbal qué quiere decir ser una flor. Entonces, bueno, acá le decía algo y aquí continúa. Es ser la representante en la tierra de la diosa de la fertilidad y la belleza. Y luego nos encontramos con esta viñeta grande, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el flujo de lectura? ¿No? ¿Hacia acá o de aquí, acá y acá? Ahorita les voy a explicar. Lo correcto es que cuando te enfrentes a este tipo de diagramación, es que de esta viñeta tú leas la de acá abajo. Ajá, y luego te sigas en el flujo de lectura y al final leas esta viñeta grande. Ajá.
Aquí hay una confusión, porque aquí el autor, bueno, los autores hacen un montaje paralelo que todavía acentúa más la confusión del flujo de lectura. ¿A qué me refiero? Toda esta página mayormente se trata de cuando ella explica que es una flor. Entonces aquí dice, es ser la representante en la tierra de la diosa de la fertilidad y la belleza. Bueno, y después lo correcto sería pasarte a esta viñeta. Pero en esta viñeta vemos a Cristóbal el Brujo que está haciendo ahí como una pócima o algo. Y dice, listo, el pedernal de la diosa servirá de protección contra los encantos del charro negro. Ah, esta es la historia del charro negro, ¿no? Cuando que no les deja construir un puente, etcétera, ¿no? Y después te sigues a la siguiente viñeta. Y entonces continúa con lo que está diciendo la flor, ¿no? Esta persona que es la flor. Y dice, ellas tienen la responsabilidad de preservar las tradiciones con coraje y valentía. Entonces, ahí hay una confusión en la narrativa porque no se sabe, si la lectura correcta original que propusieron los autores es ser la representante en la tierra de la diosa de la fertilidad y la belleza, y luego ellas tienen la responsabilidad de preservar las tradiciones con coraje y valentía. ¿Y entonces dónde quedan estas? Lo que ahí tendrías que hacer es rebotar para leer estas. Pero esa es la viñeta final de la página. Ahora, lo correcto sería, es ser la representante en la tierra de la diosa de la fertilidad y la belleza, y luego te vas a estas. Pero entonces ahí ya interrumpe la explicación que está diciendo el personaje, ¿no? Interrumpe con el montaje paralelo. Un montaje paralelo es cuando montas o editas dos escenas paralelamente, ¿no? En un lapso de tiempo, en el mismo tiempo, pero en diferente espacio, ¿no? Las muestras de forma paralela, una y otra, ¿Qué es lo que aquí hicieron? Mostraron esta escena, y luego la escena de Cristóbal, y luego la última escena de ella. Entonces, eso crea mucha confusión en el flujo de lectura, ¿no? Y este es un recurso, bueno, este es un detalle que pasa varias veces, no solo en Cristóbal, las aventuras de Cristóbal el Brujo, sino también, de una vez lo voy a comentar, y luego ahorita pasamos con Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced, pero también aquí, en esta, tiene viñeta, viñeta y viñeta grande. Aquí está el error de lectura. En la anterior hay una confusión. Lo que pasa es que aquí muy inteligentemente lo corrigen. El flujo de lectura natural sería primero esta, luego esta y al final esta. Y aquí lo que hacen es esta, y luego te dicen que leas esta, porque este globo está interrumpiendo a este. Cuando un globo está encima del otro, es que lo interrumpe. Lo que obliga al lector que en lugar de irse hacia abajo, se vaya hacia este lado. Y entonces lee esta viñeta y luego lee esta. Aquí les digo que lo corrigieron muy bien porque pues el flujo de lectura de aquí pues se pasa a esta viñeta larga, ¿no? Pero el error está. Solamente que aquí muy inteligentemente y muy creativamente lo corrigen con la posición de los globos. Porque esta misma diagramación, igualita, es exactamente la misma composición, la misma diagramación, pero ahí no tiene el error. El flujo de lectura es como les digo, tiene lo mismo, viñeta chiquita, viñeta grande, y abajo pues sigues con la lectura. En este caso son dos viñetas pequeñas, pero puede ser una viñeta larga como la anterior. Pero aquí el flujo de lectura efectivamente es esta, y luego esta, y luego ya baja. Este tipo de diagramación generalmente provoca mucha confusión. El chiste es siempre tener en cuenta que el flujo de lectura siempre es de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en esa jerarquía. Primero de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, pero con una excepción a la regla, que es esta precisamente. Cuando nos enfrentamos a este tipo de diagramación es el que provoca la confusión, pero el que provoca la confusión es esta viñeta. Esta viñeta larga, ¿no? Generalmente, no sabemos si irnos para acá o si hacer esto, etcétera. Pero ahorita
Esto es muy fácil de comprender. Vean, esta misma diagramación, pues yo aquí les muestro cuál sería la forma correcta de leerse, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, izquierda a derecha, y llegando a esta imagen, aquí te bajas, es decir, de arriba a abajo, y luego de izquierda a derecha, y esta viñeta es la viñeta final de la página, lo que te permite seguir con el flujo de lectura hacia la derecha y darle la vuelta a la página. Porque de otra manera estaríamos haciendo esto. Si nosotros vamos izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, y nos seguimos hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, esta, como es la última viñeta de la página, nos sugiere que ya terminó. Entonces hay que voltear la página, hay que girarla. Y entonces, ¿dónde dejas estas viñetas? Lo que aquí le provocas al lector es que de esta imagen se tenga que brincar a esta y seguir con el flujo de lectura, y luego volver a leer esta para girar la página, o tenga que leer de aquí a acá, a esta viñeta, y luego de esta a esta viñeta, que sería la última, pero estás regresando, el flujo de lectura le estás haciendo al lector que va para atrás, ¿no? Ese es un error. Lo correcto es esta. Y hay una manera muy fácil de comprobar esta teoría, cambiando de lugar esta viñeta. En lugar de tenerla al final de la página, la tenemos en medio, de la diagramación, pues aquí ya se puede comprobar de forma más clara esta teoría. Entonces, el flujo de lectura es natural aquí. Solito te dicen para dónde irte. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, y cuando llegas aquí, no te puedes brincar acá, porque entonces ¿dónde dejas esta viñeta? Lo natural es que te sigas hacia abajo y continúes de izquierda a derecha, arriba a abajo, el flujo natural de lectura. Si hiciéramos de izquierda a derecha, arriba a abajo, y en lugar de, cuando llegamos aquí, nos pasamos a la viñeta central, pues tenemos de tres. O rebotamos para acá, o nos vamos para acá, o nos vamos para acá. Y en cualquiera de las tres opciones, estamos dejando viñetas sin leer. Si nos vamos para acá, y luego para acá abajo, y luego acá, no leemos esta. Si de aquí nos vamos para acá, pues entonces tendríamos que volver a leer aquí para irnos a esta, arriba y acá, o de aquí, arriba y acá, pero es decir, rebotamos en el flujo de lectura, ¿no? Y si decidimos irnos de aquí a acá, pues entonces dejamos afuera estas dos. Es muy natural comprenderlo de esta manera, cuando pones esta viñeta en medio, ¿no? Vean, este es otro ejemplo el que les decía que también está incorrecto, ¿no? Entonces el flujo de lectura, si tú te pasas para acá, y luego para acá, y luego para acá, ¿dónde dejas esta viñeta? ¿No? Y por ejemplo, podemos tener también esta diagramación donde la viñeta grande está del lado izquierdo, izquierda, derecha, arriba, abajo, de aquí, bueno, pues lo obvio es irte a esta viñeta, y de aquí, cuando llegas a esta diagramación de 4, tú te vas de izquierda a derecha, y luego de aquí, de arriba a abajo, pero a esta, y sigues el flujo de lectura. Porque de lo contrario, o sea, uno podría sugerir que esta lectura también es correcta, ¿no? Izquierda, derecha, arriba, abajo, llegas aquí, izquierda, derecha, y de aquí te pasas para abajo, y luego para arriba, y luego para abajo. Pero aquí ya estás rompiendo la regla natural, jerárquica, de primero izquierda, derecha, y luego de arriba, abajo. Es decir, cuando tú ya brincaste, ya leíste la viñeta que te genera el problema, pues tienes que regresar a la regla jerárquica de primero izquierda, derecha, y luego de arriba, abajo. Y aquí lo que pasa es que primero estás leyendo de arriba abajo, y luego de izquierda a derecha, y luego de arriba abajo. Entonces, no, este flujo de lectura está mal. Lo correcto es este. Recuerden que lo que provoca la confusión es esta viñeta grande. Esta es la que tiene la excepción a la regla de primero izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Que cuando tú vas en tu flujo de lectura de izquierda a derecha y te enfrentas a esta viñeta, no puedes seguir de izquierda a derecha. Ahí se rompe la regla, porque lo que tú tienes que hacer es irte hacia estas viñetas y al final leer la viñeta
grande, ¿no? Pues ojalá que este esquemita les haya servido para entender un poquito este tema. Genera confusión. Es muy común que suceda esa confusión en esa diagramación. Sin embargo, a pesar de eso, pues son obras que no se le demeritan nada de su valor, aunque tengan ciertos detalles, ¿no? Que obviamente estamos comentando porque se trata del aspecto editorial, ¿no? La portada. Es una portada que te muestran realmente al personaje principal, del protagonista de todas las aventuras, que es Cristóbal el Brujo en grande. El título obviamente te habla de lo que se trata este libro. Y obviamente pues aquí la frase de marketing que funciona muy bien también, que es un recorrido por las leyendas de México, que es totalmente cierto, no te están vendiendo una mentira, ¿no? Entonces, todo el trabajo editorial, toda la encuadernación es de primer nivel, muy bien documentada, lo cual se agradece porque te enriquece la lectura. Yo generalmente cuando veo publicaciones que traen extras y te ponen a lo mejor la entrevista que se le hizo a los expertos en determinado tema, siento que muchas veces utilizan como pretexto esta información extra para darle el valor a la obra. Le toca un tema serio y para muestra, ahí está la entrevista, pero que en realidad tal vez en su narrativa gráfica es muy floja. En este caso, si tú le quitas todos los extras, la obra misma conserva su valor con los 11 microrelatos. Si los publicaran sin todos los extras, sería igual de maravilloso, lo que hace que complemente la propuesta en general. Es una obra pues muy notable, ¿no? Y después continúan sus aventuras con un relato extenso que se trata de que Cristóbal el Brujo se tiene que enfrentar contra la rata de la Merced, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando estaba chavito, yo escuchaba decir que había una rata gigante en la Merced y que era como una leyenda ahí urbana, estilo del chupacabras de ahora. Y pues es una leyenda bien interesante que ellos retoman y que en esta ocasión Cristóbal el Brujo tiene que resolver el misterio o atrapar a esta rata gigante de la Merced, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo que en las aventuras de Cristóbal el Brujo, pero aquí son pequeños relatos, hagan de cuenta que son cortometrajes y este es el largometraje, ¿no? Este es un largometraje, es una narrativa más extensa, desarrollas más los temas, hay personajes más desarrollados, subtramas, etc. Entonces, pues básicamente se trata de que, pues en esta ocasión Cristóbal fue a hacer un trabajo a Xochimilco y de repente le dicen que tiene que ir a la ciudad a la Ciudad de México, pues porque tiene un trabajo, ¿no? Que ya lo recomendaron y pues bueno, y tiene que ir. Entonces a Cristóbal el Brujo no le gusta la Ciudad de México. Él prefiere las comunidades, los barrios, los pueblos, etcétera. La ciudad no le gusta. Pero como le iban a pagar muy bien, le daba curiosidad esta onda de la rata de la Merced, pues no se pudo negar. Entonces ahí va a regañadientes a la Ciudad de México a descubrir todo este misterio de la rata de la Merced. Y entonces es una aventura. En su camino pues se encuentra un personaje que ya había salido en las aventuras de Cristóbal el Brujo, que es el Diablo Judas, que es un personaje maravilloso porque este personaje es vean, ese es el Diablo Judas, que está bien chistoso este personaje y es un personaje muy bien diseñado porque es como un tipo pachuco, pocho, se viste como pachuco y habla como Spanglish, ¿no? Entonces sí medio pocho el cuate. Y y además tiene una jerga muy peculiar en la manera de expresarse. Es lo que les digo, o sea, esto sigue la misma calidad que las aventuras de Cristóbal el Brujo. Los personajes están bien construidos, los diálogos están bien escritos, cada personaje tiene su personalidad, se ve en sus diálogos, en la forma de expresarse, de cómo se visten, etcétera. Entonces, pues esta es una aventura más extensa de Cristóbal el Brujo, donde se tiene que enfrentar a
dentro de todo su camino y su aventura se enfrenta, pues, por ejemplo, se llaman las greñudas de la casa Talavera. Es decir, dentro de toda la aventura de Cristóbal el Brujo, de Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced, también aprovechan para contar otras historias, de otros seres fantásticos y de otras leyendas propias de pues nuestro bagaje cultural, ¿no?, en México. Y esta publicación sigue la misma dinámica que la anterior, de que tiene un glosario, un bestiario, ¿no?, con la misma dinámica de que sigues el numerito, te aparece un numerito en la viñeta y pues eso te lleva al bestiario para ahondar más en el tema. Entonces, por ejemplo, en esta publicación los temas que tocan extras ahí en el bestiario van desde, bueno, la Ciudad de México, zona lacustre, ¿no? Es la 1. La 2, el Mercado de la Merced, ¿no? Te explican ahí a qué se refiere, la historia, bla, bla, bla. La Plaza de la Aguilita, que la Plaza de la Aguilita se supone que es donde realmente encontraron el águila parada en el nopal, devorando una serpiente. Se supone que ese es el lugar donde la encontraron, en la Plaza de la Aguilita, la ahora Plaza de la Aguilita. De Antojo en la Merced, la mano de José María Salinas, está bien interesante esa leyendita. La llave china, la famosa llave china, que es la que utilizan hasta la fecha para asaltarte en los barrios, pues de respeto, aquí en la Ciudad de México. Te aplican la llave china y pues ya valiste cake. Los cronistas del centro de la Ciudad de México y la Merced, etcétera, ¿no? El Callejón de la Danza, que ese también es una leyenda muy bonita. El Mercado de Sonora, obviamente, es parte del barrio, etcétera. Entonces, en su extra, en su bestiario, como glosario, pues también está muy bien documentado, sigue la misma dinámica y la misma calidad y el mismo trabajo que podemos apreciar en las aventuras de Cristóbal el Brujo, ¿no? Básicamente, a nivel de calidad es exactamente la misma calidad, es muy buena calidad en su hechura, en su manufactura, en la historia misma. Es una historia que es muy entretenida, es muy divertida, que tiene diálogos y situaciones también muy entretenida, pero que además te invita a querer conocer todas las leyendas que toca tanto Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced como las aventuras de Cristóbal el Brujo, ¿no? Entonces son publicaciones muy valiosas. No tengo mucho que decir de Cristóbal contra la Rata de la Merced, porque prácticamente como si se les hubiera olvidado poner este relato en las aventuras de Cristóbal el Brujo, pero pues es un relato más extenso, ¿no? Entonces, pues estas publicaciones valen mucho la pena. Y además el final, que obviamente no se los voy a decir, está bien padre, la verdad. Lo que pasa con la rata, que te cuentan, tiene su propia historia la rata. La rata tiene su propia historia. Es más, el tema del nahualismo está presente también en esta obra, que pues allá le estoy dando una pista de qué pasa con la rata. Pero al final, además, es muy divertido lo que le ocurre a la rata, el destino que tiene en el epílogo, que son obras muy importantes, estas dos, porque, pues como bien dicen en su frase de marketing, ¿no? Se podría decir que es el tagline, un recorrido por las leyendas de México, por algunas de las escenas de leyendas que tenemos en México, de seres fantásticos, ¿no? Entonces son obras muy importantes en ese sentido, pues hablan de leyendas y las plasman a través de la narrativa gráfica, ¿no? Ensamble Comics nos dejó obras muy importantes, que no solamente hablan de nuestra cultura, de nuestro pasado, sino también de nuestro presente, ¿no? Y nos invitan a querer saber más, a investigar y a querer adentrarnos más en todo lo que es, por lo pronto con Cristóbal el Brujo, todo lo que son toda esta riqueza de leyendas que tenemos, ¿no? De historias fantásticas, ¿no? Que eso está padrísimo. La otra publicación de Ensamble Comics, que es igual de valiosa, es Lázaro
y los alzados. Pero esta obra, junto con El cartonero del diablo, que ya no es de Ensamble Comics, pues las voy a analizar en parte 2. Aquí ya llegamos al final, ¿no? Entonces, pues consigan estas obras, son muy valiosas, son muy recomendables. Creo que todavía se pueden conseguir las dos, son obras que valen mucho la pena. Además, no me puedo ir sin antes comentar que Cristóbal el Brujo me parece uno de los grandes personajes diseñados dentro de la narrativa gráfica mexicana y que en lo personal a mí me gustaría verlo en colaboración con otro de los que yo considero que es un personaje nuevo, pero que puede ser un personaje realmente entrañable si se le cobija con una muy buena narrativa, ¿no? Y me estoy refiriendo al Tuco. Es el personaje de Alex Herrerías, un excelente ilustrador, que en algún momento ya hablaremos de su obra, de su cómic, que si mal no recuerdo se llama Un Camino de Leyenda, pero bueno, ya analizaremos su obra. Pero Tuco me parece un gran personaje también y me encantaría verlo compartiendo páginas y aventuras y en un crossover con Cristóbal el Brujo, verlo por lo menos en algún fan art, ¿no? Que alguien se anime a hacer alguna historieta con estos dos personajes, estaría muy chido, estaría muy interesante ver. Para mí estaría muy padre yo poderlo ver en una historia compartiendo páginas con Cristóbal el Brujo, ¿no? Es todo por este video. Vean la segunda parte que ya también está publicada, las voy a subir al mismo tiempo. Por lo pronto en este video me despido, cuídense, que les sea leve y pues nos vemos ahorita en el otro video. Bye.